La gravísima muerte de Steve Irwin, el cazador de cocodrilos. La gravísima muerte de Steve Irwin, mejor conocido como el cazador de cocodrilos. Su nombre era sinónimo de diversión animal en Australia y en todo el mundo. Era un amante de la vida salvaje y un verdadero defensor de la naturaleza. En este video exploraremos su legado y la conmovedora historia detrás de su trágico fallecimiento. Su nombre era sinónimo de diversión animal en Australia y en todo el mundo. Muchos lo conocieron como el cazador de cocodrilos, un apodo que reflejaba su pasión por los animales, en especial los cocodrilos. Steve Irwin nos mostró un mundo fascinante y peligroso, siempre con una sonrisa en el rostro y un respeto profundo por las criaturas que encontraba. Steven vivió toda su vida inmerso en el fascinante mundo de la fauna. Sus padres, Bob y Lynn, eran apasionados defensores de la vida silvestre, con un enfoque particular en reptiles y anfibios. Cuando Steve era apenas un niño, fundaron el humilde reptil de Queensland Fauna Park, un rincón de la naturaleza que marcaría su infancia de manera única. En lugar de juegos típicos de infancia, el joven Steve se encontraba rodeado de cocodrilos y serpientes. Su vida no se asemejaba en lo absoluto a la de sus amigos, pero para él era un paraíso. A sus tiernos 6 años, Steve recibió un regalo poco convencional, una pitón de 12 pies. Este reptil se convirtió en su compañero constante y juntos exploraron los misterios del mundo animal. Para sus 9 años, Steve ya mostraba habilidades excepcionales en el manejo de cocodrilos. Incluso se embarcó en emocionantes luchas contra estos imponentes reptiles. La supervisión constante de su padre, un experto en vida silvestre, lo guió en su educación y le permitió desarrollar un vínculo único con los animales. A medida que Steve crecía, su compromiso con el parque y la vida silvestre se intensificaba. Además de sus responsabilidades en el reptil de Queensland Fauna Park, se convirtió en un voluntario activo en el programa de manejo de cocodrilos de la costa este de Queensland. En 1991, Steve logró capturar más de 100 cocodrilos potencialmente problemáticos, una hazaña que demostraba su destreza y valentía en el mundo de la fauna. A medida que pasaba el tiempo, Steve asumió un papel cada vez más crucial en la operación del parque. En 1998 finalmente se hizo cargo de la administración completa y en un acto simbólico lo rebautizó como el Zoológico de Australia. Esta decisión no solo reflejaba su profundo amor por su país y su compromiso con la conservación, sino que también marcó el inicio de su reconocimiento merecido a nivel internacional. El 4 de septiembre de 2006 fue un día que pasaría a la historia. Steve tenía 44 años y había acumulado una década de experiencia en la televisión gracias a su exitosa serie The Crocodile Hunter. Su carisma y amor por la vida silvestre habían cautivado audiencias de todo el mundo. Además, este programa se había otorgado su icónico apodo, el cazador de cocodrilos. A pesar del éxito en la pantalla, Steve nunca perdió su pasión por el trabajo de campo y la conservación. Su vida era constante, ir y venir entre las grabaciones para su serie, viajes de documentación y proyectos de conservación. Steve era incansable embajador de la vida silvestre, y su misión era educar al mundo sobre la importancia de preservar la diversidad biológica. Para él no se trataba solo de un trabajo, era una vocación, una misión de vida. Steve Irwin no era un hombre que buscara descanso, estaba inmensamente enamorado de su labor tanto frente a las cámaras como detrás de ellas. Su energía incansable y su carisma natural lo convertían en un defensor apasionado de la fauna, inspirando a generaciones enteras a amar y respetar a los animales y su entorno. Steve Irwin irradiaba amor y pasión en cada aspecto de su vida. Estaban profundamente enamorados de su esposa Terry y sus 2 hijos, Mindy y Robert. Eran el centro de su mundo. La vida parecía estar en su mejor momento y nada podía cambiar la actitud positiva de Steve. El 4 de septiembre. Ese día y su equipo se encontraban en Arrecife, una parte de la majestuosa Gran Barrera de Coral, situada frente a Port Douglas, un pintoresco pueblo costero australiano. Estaban inmersos en la producción de un documental sobre las criaturas más letales del océano. Si bien Steve se sentía lleno de energía y motivación, no todos en el equipo compartían su entusiasmo. Su mejor amigo y colaborador en Cazadores de Cocodrilos, John Stanton, tenía un presentimiento inquietante desde semanas antes del inicio de la filmación, tanto así que llegó a llamar a Discovery Channel, la cadena encargada del proyecto, para pedir que se cancelara todo. Sin embargo, la inversión económica ya era considerable y la producción siguió adelante. Aún así, John se sometió a pruebas médicas y preparó su testamento, preparándose para lo peor. El temor que algo saliera mal y que pudieran perder a Steve lo atormentaba. Días antes del inicio de la filmación, Steve se dirigió al equipo en una conversación que quedó grabada en la memoria de todos. Agradeció a cada miembro por su compromiso y apoyo, aunque para la mayoría parecía un discurso de agradecimiento convencional. Para John Stanton, quien conocía también a Steve, el tono de sus palabras parecía inusualmente sombrío, como si estuviera despidiéndose. Sin embargo, no podía hacer nada para cambiar el curso de los acontecimientos.
En la madrugada del fatídico lunes, Steve Irwin y John Stanton se despertaron temprano. Había trabajo por hacer, pero también necesitaban un tiempo juntos para reflexionar antes de poner manos a la obra. Se encontraban en el barco de investigación de Steve, un impresionante navío de 75 pies llamado Proc 1. Mientras compartían una taza de té, miraron hacia el vasto océano. Steve hablaba con alegría sobre lo afortunado que se sentía en la vida, siempre dispuesto a sumergirse en otra emocionante aventura. Esa era la esencia de Steve, enérgico, divertido y carismático. Con el transcurso del día, el equipo se dio cuenta de que las aguas se habían vuelto demasiado turbias para filmar Ocean's Deadliest, un documental sobre criaturas marinas que no podía mostrar con claridad a sus protagonistas. No sería interesante. Decidieron posponer la filmación durante horas y tal vez incluso un día. Sin embargo, Steve Irwin no era un hombre de quedarse de brazos cruzados esperando a que las cosas pasaran. Él prefería hacer que sucedieran. Viendo los retrasos como una oportunidad, Steve decidió aprovechar el tiempo para filmar algunas imágenes para el próximo programa de vida silvestre de su hija Bindi en Discovery Kids. Bindi, una niña de 8 años, se convertiría en la presentadora de su propio programa llamado Bindi the Jungle Girl. Steve creía que esta idea era brillante, ya que permitiría a su hija seguir sus pasos y educar a niños de todo el mundo sobre la naturaleza y sus criaturas. La conexión sobre Steve Irwin y su hija era innegable, un vínculo especial que iba más allá de la relación padre-hija. La pasión de Steve por la vida silvestre había encontrado un eco en su pequeña, que se había convertido en una versión en miniatura de su padre. Esta afinidad era tan evidente que Steve decidió que Bindi debía tener su propio programa para niños, una forma de compartir su amor por la naturaleza con una audiencia más joven. Steve, siempre listo para una aventura, no perdió tiempo en poner su plan en marcha. Ese día, en compañía de su camarógrafo Justin Lyons, se aventuraron en una nueva expedición. Sin un equipo experimentado en la filmación de vida silvestre, no era la primera vez que se sumergían en las aguas australianas. Originalmente, habían planeado filmar escenas con un tiburón tigre, pero por alguna razón no lograron encontrar uno en ese momento. En cambio, se decidieron por una mantarraya, majestuosos habitantes de los mares que se consideraban generalmente inofensivos. Remaron lejos del bote principal con un pequeño inflable, y mientras se sumergían en las aguas poco profundas, no tenían razón para sospechar lo que estaba a punto de suceder. Las mantarrayas, con su cuerpo plano y sus aguijones, no se consideran criaturas peligrosas por lo general. Si se sienten amenazadas, tienden a nadar lejos o esconderse bajo la arena, en lugar de atacar. Los encuentros entre humanos y mantarrayas suelen ser pacíficos, a menos que la mantarraya se sienta provocada. Por ejemplo, si alguien pisa accidentalmente en el agua. La visión de una mantarraya de cola corta, con una envergadura de aproximadamente 6 pies y medio, dejó a Steve impresionado. Era una criatura hermosa que merecía ser capturada en cámara y compartida en la televisión, un regalo para el programa de su hija Bindi. Steve, conocido por su valentía en el manejo de cocodrilos y otros animales peligrosos, no tenía miedo. Parecía un escenario perfecto para una filmación rápida, una oportunidad para inmortalizar la majestuosidad de la mantarraya en su entorno natural. Sin embargo, lo que ocurrió a continuación fue inesperado e impactante, algo inexplicable y aterrador. Cambió el rumbo de esa jornada de filmación de una manera que nadie podría haber previsto. La belleza y la tranquilidad de ese momento se vieron perturbadas por un giro de los acontecimientos que sacudió a todos los presentes en el lugar. El fatídico episodio que marcó la vida de Steve Irwin se desencadenó mientras exploraba el mundo submarino en busca de material para el programa de televisión. Acompañado por su camarógrafo de confianza Justin Lyons, se sumergió en las aguas australianas con la intención de capturar la majestuosidad de una mantarraya. Sin embargo, lo que parecía ser una inmersión corriente se convirtió en un giro impactante en la vida de Steve Irwin. La mantarraya, una criatura normalmente pacífica, se agitó de repente y su cola afilada se precipitó sobre Steve, hundiéndose directamente en su pecho. Steve, que había enfrentado peligros previos en su carrera, dio una regla para su camarógrafo: filmar sin importar lo que ocurriera. Bajo esa premisa, Justin Lyons no dudó y mantuvo la cámara rodando incluso mientras la mantarraya se desataba en un ataque furioso. Mientras tanto, Steve se encontraba en medio de un charco de sangre luchando por su vida. La versión inicial de los hechos, difundida en los días posteriores al accidente, sostenía que Steve había logrado extraer el aguijón de su pecho. Sin embargo, Justin Lyons, quien había estado presente grabando cada momento, desmintió esta versión. La realidad era mucho más aterradora. El aguijón dentado se había hundido en el pecho de Steve como un cuchillo atravesando mantequilla caliente. Era un escenario crítico y mortal. Steve estaba consciente de la gravedad de la situación. Debilitado por el dolor y la pérdida de sangre, Steve emergió del agua y comenzó a gritar. La herida que le atravesaba el pecho había perforado su pulmón, pero esa era solo una parte del problema. Justin, con lágrimas en los ojos y el corazón palpitando, observó una herida de aproximadamente 2 pulgadas de ancho sobre el corazón de Steve Irwin, de la cual brotaba sangre y líquido.
El equipo actuó con rapidez, sacando a Steve del agua y trasladándolo de inmediato al bote principal. La situación era aterradora y Justin estaba desesperado para salvar a su amigo. Ordenó que los demás miembros de la tripulación pusieran sus manos sobre la herida en un intento desesperado por detener la pérdida de sangre. Con palabras entrecortadas, Justin instó a Steve a luchar por su vida, recordándole que tenía que sobrevivir por el bien de sus hijos. Steve, sin perder su calma característica, miró a su camarógrafo y pronunció palabras conmovedoras y desgarradoras. «Me estoy muriendo». Era su triste despedida antes de perder el conocimiento. Justin Lyons, en un acto desesperado por salvar a su amigo, inició la reanimación cardiopulmonar RCP, mientras el equipo de filmación documentaba los angustiosos esfuerzos médicos. La situación se volvió más sombría cuando los paramédicos llegaron al lugar. Después de apenas unos 10 segundos de evaluación, llegaron a la desgarradora conclusión de que Steve Irwin ya no estaba con vida. Incluso, si hubieran tenido la oportunidad de llevarlo a un hospital, su situación era crítica. El daño infligido a su corazón había sido devastador. Las imágenes de ese fatídico día que capturaron la lucha de Steve por la vida y los esfuerzos desesperados por salvarlo, permanecen en la oscuridad, sin ser difundidas públicamente. La noticia de la tragedia llegó a la esposa de Steve, Terry, y a sus hijos Bindi y Robert mientras estaban en un viaje en Tasmania. El gerente del zoológico llamó a Terry, quien debió reunir todas sus fuerzas para enfrentar la abrumadora tristeza que la embargó. A su regreso al zoológico de Australia, se encontraron con una emotiva escena, medios de comunicación esperándolos, pero también un mar de flores y homenajes de personas que lloraban la pérdida de Steve. Terry nunca volvió a casarse, ya que Steve era su alma gemela. Ninguna otra persona podría acercarse a lo que habían compartido. En lugar de buscar una nueva pareja, Terry y sus hijos asumieron la responsabilidad de continuar el legado de Steve. Vinny y Robert se convirtieron en cuidadores de zoológicos y apasionados conservacionistas, comprometidos a diario en honrar la memoria de su padre y continuar su misión de concienciar sobre la importancia de la naturaleza y su conservación. El mundo siempre recordará a Steve Irwin no solo como un divertido showman, sino como un apasionado conservacionista y amante de la vida silvestre que utilizó métodos únicos para crear conciencia y educar al público sobre la importancia de la naturaleza. Su legado perdura en sus hijos y en la memoria de todos aquellos que inspiraron en su pasión y dedicaron por la vida silvestre. La trágica pérdida de Steve Irwin nos recuerda que, incluso en la lucha por la conservación, la naturaleza puede ser implacable y que aquellos que aman y protegen la vida silvestre no están exentos de los peligros que acechan a las criaturas que tanto admiran. En fin, hemos llegado al final del video. Déjanos tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado este video, te invito antes de irte que no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. ¡Hasta la próxima!